Ahí ya, viajeras y viajeros de los 7 reinos, soy Maglor y hoy, en Crónicas de Poniente, hablaremos del capitán de la Beza Negra, Lord Davos Seaworth, señor de la selva, Lord Almirante en el mar angosto y mano del rey, el caballero de la cebolla. Hoy vamos a conocer la historia de Davos Seaworth, la mano derecha del rey Stannis Baratheon. En esta ocasión, a diferencia de otras crónicas, nos extenderemos en 2 puntos: el origen del personaje y su imprescindible y desconocida trama en el libro Danza de Dragones. Por supuesto, como siempre, contaremos su historia de manera cronológica, pero pasaremos de puntillas en los sucesos desde el libro Juego de Tronos hasta el libro Tormenta de Espadas, pues su papel en estos libros queda bien detallado en las crónicas de Melisandre y las crónicas de Stannis Baratheon parte 2. Estas son las crónicas de hoy, así que subid a bordo de la Beza Negra, navegad conmigo hasta Desembarco del Rey y comenzamos. Sabemos que Davos Seaworth ha estado navegando durante 40 años. Por tanto, teniendo en cuenta que este dato se nos facilita en el libro Choque de Reyes, es decir, en el año 299, deducimos que Davos nació en la ciudad de Desembarco del Rey antes del año 259 después de la conquista. Nació en el Lecho de Pulgas, el barrio más miserable de la ciudad, obligado a mendigar por una moneda de cobre y a sentirse afortunado cuando los septones le daban algo que echarse al estómago. Sobreviviendo a una infancia llena de penurias, quiso la fortuna que, en su juventud, encontrase trabajo en el mar. Navegó en la Gata de Piedra bajo las órdenes de Roro Ujoris, un Tiroshi conocido en todo el mar angosto como el Bastardo Ciego, aunque no era ni una cosa ni la otra. Roro había navegado más allá de Escagos, hasta el mar de los escalofríos. Había visitado un centenar de calas que hasta entonces no habían visto una nave mercante. En aquel viaje, en el barco llevaban acero, espadas, hachas, yelmos y buenas cotas de malla que su capitán intercambiaba por pieles, marfil, ámbar y obsidiana. Cuando la Gata de Piedra volvió hacia el sur, llevaba las bodegas abarrotadas, pero en la bahía de las Focas 3 galeras negras les cortaron el paso y la obligaron a poner rumbo a Guardia Oriente del mar. Davos tenía por entonces 12 años y era la primera vez que veía el legendario muro. Perdieron el cargamento y el Bastardo Ciego perdió la cabeza por el delito de vender armas a los salvajes. Sin embargo, Davos era un muchacho que soñaba con conseguir riquezas sin fin, y el destino de Roro Ujoris no lo desalentó en continuar llevando una vida de contrabando, hasta que, finalmente, llegó a ser el capitán de su propio barco. Una pequeña coca que le permitió convertirse en el contrabandista más afamado y escurridizo de los 7 reinos. Se decía que nadie pilotaba un barco ni la mitad de bien que Davos Seaworth. En sus tiempos de contrabandista visitó Puerto Blanco, las 3 Hermanas y otras ciudades costeras de los 7 reinos. Al abrigo de la oscuridad de la noche, sorteando los traicioneros bajíos, llegaba a los puertos con su pequeño barco de casco negro, velas negras y remos negros. También comerció con los hombres de Guardia Oriente del mar. Como había aprendido muy joven, los hermanos negros eran temibles como enemigos, pero buenos clientes para un barco que llevara la carga adecuada. Aún como contrabandista contrajo matrimonio con la hija de un carpintero, una chica llamada Maria, descrita como una mujer regordeta y afable, de grandes pechos y sonrisa bondadosa. La mejor esposa del mundo, según Davos. Con ella tendría un total de 7 hijos: Dale, Alar, Mazos, Marik, Devan, Stannis y Stefan. Al llegar la rebelión de Robert, supo del sitio que estaba teniendo lugar en Bastión de Tormentas, un asedio que duraba ya casi un año y que tenía la guarnición al borde de la inanición. Muchos lectores se han preguntado qué llevó al contrabandista más pícaro de los 7 reinos a aventurarse por una bahía custodiada por una de las flotas más importantes de Poniente. Una vez más, George R.R. Martin nos trae la respuesta que no encontramos en los libros.
En una entrevista de 2012 para los amigos de Ashai.com, el escritor nos cuenta que Davos se encontraba con una bodega llena de cebollas y, por supuesto, si se hubiera dirigido a Desembarco del Rey, le habrían pagado el precio de cebollas por cebollas. En cambio, ¿cuánto pagaría un castillo lleno de personas hambrientas? Sin duda mucho más. Así pues, una noche de luna nueva, con su pequeño barco de casco negro, sorteó los barcos de Lord Baxter Redwyne y las rocas de la Bahía de los Naufragios y se introdujo en Bastión de Tormentas. Allí ya hacía tiempo que se habían comido los caballos, no quedaban perros ni gatos, y la gente solo podía comer raíces y ratas. Sin duda la bodega abarrotada de cebollas y pescado en salazón que tenía Davos no era gran cosa, pero sí fue lo suficiente como para mantener con vida la guarnición, el tiempo necesario para que Eddard Stark llegara a Bastión de Tormentas y rompiera el sitio. Lord Stannis recompensó a Davos con las mejores tierras del Cabo de la Ira, un pequeño fuerte y el rango de caballero, pero también decretó que le cortarían la última falange de los 4 dedos de la mano izquierda, como castigo por sus años de contrabandista. Él lo aceptó con la única condición de que Stannis fuera el que esgrimiera el cuchillo. Después de aquello, Davos eligió para su casa el nombre de Seaworth y como blasón un barco negro sobre campo gris claro, con una cebolla en las velas. El antiguo contrabandista consideró que el castigo fue justo y solía decir que Lord Stannis le había hecho un favor, ya que tenía que limpiarse y cortarse 4 uñas menos. Aún así, desde entonces guardaba los huesos de las articulaciones perdidas en una bolsita alrededor de su cuello y los consideraba como un amuleto de buena fortuna, ya que le habían proporcionado un futuro prometedor a su familia. Su pequeña fortaleza en el Cabo de la Ira era un lugar apacible donde Davos podía cazar ciervos en bosques que le pertenecían y donde los criados trataban a su esposa Maria como una gran dama. Con el tiempo llegó a ser capitán de una galera llamada la Beza Negra, cuyo nombre se cree que puede ser en honor a la reina Beza Blackwood, esposa del rey Aegon V, nuestro querido Egg del Caballero de los 7 Reinos. No sabemos cuándo nacieron todos sus hijos, pero sí sabemos que Stannis Seaworth, al que llamaban cariñosamente Stanny, nació entre el año 289 y el 290 después de la conquista, y el más pequeño de todos, Steffon, al que llamaban Steph, nació en el 293. 5 años más tarde, a principios del 298 después de la conquista, Davos viajó hasta Desembarco del Rey, donde se encontró con Stannis durante el torneo del Día del Nombre del Príncipe Joffrey. Apenas 2 semanas después, la mano del rey Jon Arryn murió envenenado y Stannis tuvo que partir a la isla de Rocadragón, donde comenzó a prepararse para la guerra que se avecinaba. La vida tranquila y apacible que Davos conocía estaba llegando a su fin. Al morir el rey Robert Baratheon, el primero de su nombre, Stannis se declaró su legítimo heredero al trono. Hay que tener en cuenta que, como señor de la selva, Davos era vasallo de Bastión de Tormentas y por lo tanto rendía pleitesía a Renly Baratheon, otro aspirante. Sin embargo, la lealtad que sentía por Stannis era inquebrantable y consideró que su reclamo era justo. Por desgracia, Stannis no contaba con muchos vasallos ni leales amigos que se unieran a su causa, por lo que empezó a contratar mercenarios y pidió a Davos que intermediara con su amigo, el pirata liseno Salador Saan, para que aportara sus barcos. Después partió a las tierras de la tormenta para conseguir el respaldo de los señores tormenteños, pero ni Stannis era muy querido, ni Ser Davos Seaworth era muy respetado debido a su baja cuna y sus años de contrabando. Además, muchos se habían unido ya a la causa de Renly, por tanto, la mayoría ni siquiera aceptaron recibirle. Lord William Swan, de Yelmo de Piedra, el viejo Penrose, castellano de Bastión de Tormentas, y Lord Selwyn de Tarth lo escucharon, pero ninguno acudió a la llamada de Stannis. En este momento de la historia, en Choque de Reyes, ya contamos con una descripción del personaje. Se nos dice que Davos era un hombre menudo, que llevaba la baja estirpe escrita claramente en el rostro. Se cubría los hombros con una capa verde muy ajustada, manchada de salitre y descolorida por el sol. Llevaba un jubón y unos calzones color marrón, a juego con su pelo y sus ojos castaños. Tenía la barba corta, salpicada de hebras blancas, y solía ocultar la mano izquierda mutilada con un guante de cuero.
La trama de Davos Seaworth y los sucesos que tienen lugar en el libro Choque de Reyes y Tormenta de Espadas, como hemos dicho antes, quedan bien explicados en las crónicas de Stannis parte 2 y en las crónicas de la sacerdotisa roja Melisandre de Asshai. Por tanto, a continuación haremos un resumen de todo para pasar a la trama que nos interesa, la trama de Rickon Stark. Mientras Stannis partía hacia las tierras de la tormenta junto a Melisandre de Asshai, Davos y sus hijos Dale y Allard tenían como misión asegurarse de que el mensaje del rey Stannis llegaba a todos los rincones de los 7 reinos y más allá del mar angosto. Así, Davos viajó hacia el norte hasta Puerto Blanco, mientras Dale viajaba hacia el sur hasta El Rejo y Allard hacia las ciudades libres. Cada uno portaría un cofre de cartas que debía entregar en cada poblado y aldea de pescadores, clavarlas en septos y posadas para que llegara a todos los que sepan leer y se propague la noticia de que Joffrey y sus hermanos eran bastardos y Stannis el único heredero legítimo de Robert Baratheon. Para cuando cumplieron su misión, la magia oscura de Melisandre había acabado con Renly y Stannis se había hecho con algunos vasallos de su hermano. Gracias a las habilidades de la sacerdotisa roja, también se hizo con Bastión de Tormentas, repitiendo el conjuro bajo la fortaleza. Davos asistió al terrorífico momento en el que Melisandre daba luz a una sombra, la sombra de Stannis. Aquella sombra mató al castellano de Bastión de Tormentas, y Davos se dio cuenta entonces cuán poderosa era Melisandre de Asshai. Odiaba su poder, la odiaba a ella, pero lo peor estaba aún por llegar. Alentado por las visiones de victoria de Melisandre, Stannis partió a desembarco del rey, donde tuvo lugar la batalla de Aguas Negras. Davos y la Beza Negra estaban en la segunda línea de batalla, entre el espectro de su hijo Dale y la Lady Maria de su hijo Allard. Maric, su tercer hijo, era el capataz de los remeros de la Furia en el centro de la primera línea, mientras que Mazos era el segundo a bordo del barco de su padre. Las naves subieron el río bajo la mirada atenta de la fortaleza roja, y allí se desató el infierno. La orina del piromante la llamaban, el demonio de Jade. El fuego valirio cayó sobre ellos, acabando con todos los barcos de Stannis, mientras Davos perdía a sus 4 hijos en el Aguas Negras. Antes de caer al agua, vio como su hijo Mazos saltaba por los aires junto a su barco, mientras con desesperación contemplaba cómo la Furia y la Lady Maria se hundían con sus otros hijos. Durante un instante, Davos pensó en dejarse morir allí mismo y reunirse con sus chicos, pero entonces tomó aire y se sumergió bajo el agua, bajo el infierno verde, bajo los gritos de los moribundos, con la única esperanza de pasar por debajo de la gran cadena que bloqueaba la desembocadura y nadar hacia la bahía. Bajo el agua, el peso de las brillantes armaduras hundían a otros hombres, pero Davos siempre había temido que algo así pudiera pasarle a él, y solo había llevado un jubón para la batalla. Finalmente, algo lo atrajo al fondo del río. El aire de sus pulmones se llenó de agua y sal. Su saquito de la suerte ya no estaba, y todo se volvió negro. Despertó en la playa de un montículo rocoso de la desierta bahía, famélico, enfermo y sin su saquito de la suerte. Pero la suerte no había abandonado aún a Davos Seaworth, pues poco después fue recogido por una nave lisena de Salador Saan, quien lo llevó de regreso a la isla de Rocadragón, donde el caballero de la cebolla ahora tenía como objetivo matar a Melisandre. La sacerdotisa, sin embargo, vio sus intenciones en las llamas del dios rojo, y nada más poner un pie en la isla, fue llevado a las mazmorras del castillo. Allí recibió la visita de Melisandre. Ella le explicó que de haber podido estar en la batalla, el resultado habría sido muy distinto. Propuso a Davos que se acostara con ella para crear una nueva sombra, ya que la llama de Stannis era muy débil, pero él se negó. Y entonces Melisandre supo ver la lealtad y honestidad que había en ser Davos Seaworth, y por ello fue finalmente liberado. Una vez ante Stannis, Ser Axel Florent sugiere masacrar al pueblo de Isla Zarpa, dado que, tras la derrota de Aguas Negras, su señor había hincado la rodilla ante el rey Joffrey. Pero Davos, una vez más, habló con franqueza. No dijo lo que el rey deseaba oír, dijo lo que el rey necesitaba oír. Pese a la traición de Lord Celtigar, era una villanía sin sentido atacar a un pueblo que no era su enemigo, y recordó a Stannis que él mismo había traicionado al rey Aerys por la causa de su hermano durante la rebelión.
La sinceridad de Davos Seaworth hizo que Stannis le diera el título de señor, así como el cargo de Lord Almirante del Mar Angosto y Mano del Rey. En su nuevo cargo, Davos aceptó la sugerencia del maestre Pylos de aprender a leer y a escribir. Para practicar en su lectura tomó los pergaminos que había recibido la anterior Mano del Rey, y entre ellos encontró uno muy problemático. El muro estaba en peligro. El Lord Comandante Mormont había muerto junto a muchos de sus hombres más allá del muro, y la Guardia de la Noche estaba a punto de recibir el ataque de un gran ejército de salvajes. Al mismo tiempo, convencido por Melisandre, Stannis pretende quemar vivo a Edric Tormenta, uno de los bastardos de Robert, con la intención de despertar al dragón de piedra de las profecías. Davos, sin embargo, se anticipó a la jugada y sacó de la isla al chico, poniéndolo a salvo y jurándose a sí mismo que si Stannis no lo decapitaba por aquello, se llevaría de vuelta a su hijo Devan al cabo de la ira, con su dulce Maria y sus otros dos pequeños. Llorarían juntos la muerte de sus otros hijos, educarían a los que les quedaban para que fueran hombres buenos, y no volverían a hablar jamás de reyes. Cada día, el viejo Davos pensaba más en su hogar, en su esposa y sus hijos, y no deseaba otra cosa que volver. Pero la lealtad de Stannis, una vez más, le impediría cumplir aquel sueño de verano. Cuando confesó haber liberado a Edric Tormenta, el rey estaba furioso, y el rostro de Melisandre mostró consternación. No lo había previsto. Las llamas de R'hllor no habían vaticinado aquella traición. ¿Acaso el Señor de la Luz tenía planes para Edric Tormenta y Davos Seaworth? Sea como fuere, Davos se defendió alegando que era su deber defender a su pueblo, tal y como había jurado el rey. Edric era parte de su pueblo, y un rey que no defiende a su pueblo no merece ser rey. Entonces extendió el pergamino de la Guardia de la Noche, y Stannis Baratheon, el primero de su nombre, sin apenas barcos, sin espadas, sin trono y sin opciones, tomó la decisión que cambió el destino del muro. El rey dejó una guarnición simbólica en Rocadragón y partió hacia Guardioriente del Mar, el castillo oriental del Gran Muro del Norte. Allí, las crónicas de Stannis y de Melisandre se separan de las de Davos Seaworth y comienza una nueva trama de la que no hemos hablado hasta ahora. Con la intención de ganarse aliados entre los señores norteños, Stannis envió a Davos Seaworth hacia Puerto Blanco, hogar de la casa Manderly. Davos viajó entonces con la flota de Saladhor Saan, pero las 29 naves lisenas sufrieron las tormentas otoñales, acabando con más de la mitad, lo que desesperó sobremanera al viejo Saladhor, que termina por abandonar la causa de Stannis. El príncipe pirata liseno dio a Davos dos opciones: o viajar con él hasta los peldaños de piedra, o ir remando hasta Hermana Dulce, una de las islas conocidas como las Tres Hermanas. Davos, leal hasta el final, eligió lo segundo. Como antiguo contrabandista conocía bien las islas y aún tenía amigos allí. Por tanto, intentó comprar pasaje hasta Puerto Blanco, pero fue atrapado y llevado ante Lord Godric Borrell, señor de Hermana Dulce, escudo de Villa Hermana, señor del Castillo Rompeolas y guardián de la Lámpara de Noche. ¡Qué infortunio! Davos pensaba que de todos los señores de las Tres Hermanas, Godric era uno de los peores. Este informó a Davos de que los Manderly de Puerto Blanco tenían intención de hincar la rodilla ante el rey Tommen Baratheon, y hacía 12 días la galera Lannister, la Estrella León, había parado en Villa Hermana e iba llena de Freys. Cabe recordar que Lord Wyman Manderly de Puerto Blanco había perdido a su hijo menor, Wendell, durante la boda roja, asesinado por los Frey. Su hijo mayor y heredero, Wylis, permanecía como prisionero en Harrenhal, y los Lannister le habían prometido a Lord Wyman que si hincaba la rodilla ante el trono de hierro y juraba mantener la paz, le devolverían sano y salvo a su hijo. Se decía que cuando Lord Wyman Manderly se enteró de lo sucedido en la boda roja, tal fue su ira, que juró que solo se alimentaría de pan y vino hasta que llegara la hora de la venganza. Pero antes del anochecer ya estaba atiborrándose de almejas. Ahora incluso se hablaba de que los Frey iban a Puerto Blanco para sellar la paz y concertar un matrimonio entre un Frey y una Manderly. Además, Lord Roose Bolton era el nuevo guardián del norte, y Wyman parecía dispuesto a prestarle lealtad. Con esta información, Davos supo entonces que la casa Manderly no prestaría su apoyo a la causa de Stannis, y el Caballero de la Cebolla solo quería volver a su hogar. Sin embargo, seguir adelante no lo hacía ya solo por Stannis.
el destino de Stannis dependía de aquel acuerdo, y su hijo Devan era su escudero. Si caía Stannis, caía Devan, perdería sus tierras, y su familia tendría que huir al otro lado del mar angosto. Debía intentarlo por todos ellos. La incógnita ahora era, ¿le permitiría el señor de Hermana Dulce salir de allí con vida? Por suerte, Lord Godric era un hombre práctico. Si le cortaba la cabeza a Davos, el trono de hierro le daría una buena recompensa, eso seguro. Pero ¿y si Stannis vencía? Con Tywin Lannister muerto y Cersei Lannister como reina regente, Godric Borrell tenía dudas sobre a quién prestar apoyo. Por tanto, permitió partir a Davos con una condición: si Stannis era derrotado, el caballero de la cebolla nunca diría que había estado en Hermana Dulce. De aquella manera, la mano del rey Stannis partió hacia Puerto Blanco, donde tuvo que esperar 18 días antes de ser llevado a la Sala del Tritón, ante Lord Wyman Manderly, señor de Puerto Blanco y guardián del Cuchillo Blanco, escudo de la fe, defensor de los desposeídos, Lord Mariscal del Mander y caballero de la Orden de Mano Verde. Un mar de caras hostiles, entre ellos muchos Frey, recibieron a Davos Seaworth. Él también tenía títulos: señor de la selva, Lord Almirante, mano del rey, pero Lord Wyman lo trató como un contrabandista, un almirante sin barcos y una mano sin dedos al servicio de un rey sin trono. Cuando le preguntaron con cuántos hombres contaba Stannis, el silencio de Davos confirmó que su rey apenas contaba con una fuerza suficiente para atacar el norte. La única carta bajo la manga de Davos era apelar a la venganza y acusó a los Frey de ser los asesinos de su hijo Wandel. Como defensa, los Frey dijeron que la boda roja había sido cosa de Robb Stark. Se había transformado en una fiera ante los ojos de todos. Mató a su primo, el inocente Cascabel, y de no ser por la valentía de Wandel Manderly interponiéndose en su camino, habría matado al pobre y viejo Lord Walder Frey. Así que Wandel había muerto como un héroe. Para estupefacción de Davos, Lord Wyman Manderly parpadeó para contener las lágrimas, dando crédito a semejante embuste. Solamente la joven Wyla Manderly, nieta de Lord Wyman, unió su voz a la de Davos y exigió venganza por Lord Eddard, por Lady Catelyn y por el rey Robb Stark. Sin embargo, de nada sirvieron sus declaraciones en la sala. El señor de Puerto Blanco acusó a Davos de haber entrado en la ciudad como un contrabandista, no como un señor ni como un emisario, y ordenó a sus guardias que lo apresaran, se lo llevaran a la guarida del lobo y fuera decapitado por traición. Davos Seaworth fue arrastrado a la guarida del lobo, pero allí no le esperaba la muerte todavía, sino una celda inusitadamente cómoda, espaciosa, con chimenea y hasta retrete. La comida tampoco era digna de un reo, sino de un invitado. Pescado fresco, pan recién salido del horno. Los días, sin embargo, pasaron y, mientras tanto, escribió cartas a su mujer y a sus hijos, despidiéndose de ellos, y esperó que la muerte abriera la puerta cualquier mañana. Pero finalmente, quien entró fue Robert Glover, con noticias que llegaban desde el norte. El rey Stannis Baratheon, el primero de su nombre, había recuperado Bosque Espeso de las manos de Asha Greyjoy, y el asentamiento ancestral de los Glover. Junto a él iban los clanes de las montañas, y pronto se pondrían en marcha hacia Invernalia para plantar cara a los Bolton. A través de una ruta secreta de pasadizos, Davos fue llevado hasta Lord Wyman. El señor de Puerto Blanco le contó que en aquel momento se estaba celebrando un banquete por el regreso de su hijo Wyllis. Los Manderly habían decapitado y cortado las manos a un criminal, metieron su cabeza en brea para que fuera irreconocible y clavaron los restos en una pica como si fuera la cabeza y manos de Davos. Cuando Jaime Lannister pasó por Harrenhal, liberó a Wyllis como parte del acuerdo por su muestra de lealtad. Y ahora, a ojos de todo el mundo, el caballero de la cebolla estaba muerto. Dado que Wyllis Manderly había regresado a casa, era la hora de la venganza. Lord Manderly había construido barcos de guerra a la vista de todos, pero también había construido otros que estaban ocultos. Contaba con una caballería que no podía igualar ningún señor del norte, y los señores de Atalaya de la Viuda y Castillo Viejo le seguirían en su causa. Puerto Blanco era la despensa del norte, y sus criptas estaban llenas de plata. Lord Manderly ofreció su lealtad a Stannis si Davos aceptaba el precio. No el precio de un rey, sino el de un contrabandista, porque para traer de vuelta a un hijo de Eddard Stark a Invernalia necesitaba un contrabandista. Un chico entró entonces en la estancia. El joven de 14 o 15 años era un mudo llamado Wex, antiguo escudero de Theon Greyjoy.
Cuando el bastardo de fuerte terror, Ramsay Bolton, quemó Invernalia, Wex se había escondido en lo alto de un árbol corazón del bosque de dioses. En Invernalia fue testigo de toda la traición de Bolton y los asesinatos que allí se produjeron. Pasó días subido en aquel árbol, hasta que de repente oyó las voces de los muertos. Eran 6. 2 de ellos eran los hijos supuestamente asesinados de Eddard Stark, Bran y el pequeño Rickon. Allí mismo los niños se separaron. Bran, Verano, Odor y los Reed partieron por un camino. Osha, Rickon y su lobo peludo por otro. Wex entonces siguió a Rickon y ahora sabe dónde están. Nada menos que en la temible isla de Skagos, la isla de unicornios y caníbales, donde hasta el bastardo ciego, el viejo patrón de Davos, se había negado jamás a fondear. Roose Bolton había casado a la supuesta Arya Stark con su hijo Ramsay para legitimar el título como señor de Invernalia. Lord Wayman pretendía dar un barco a Davos y que éste usara sus habilidades como contrabandista para sacar a Rickon y su lobo de Skagos. El lobo era fundamental para que todos lo reconocieran como un hijo de Eddard Stark. Ante la idea de ir a Skagos, el caballero de la cebolla pensó por un momento en solicitar que le devolvieran a su celda, donde los hombres no desayunaban carne humana. «El norte recuerda, Lord Davos», le dijo Lord Wyman Manderly. «El norte recuerda, y esta farsa está a punto de acabar». Y aquí concluye la primera parte de la historia de Davos Seaworth. Como ya sabéis, para que haga la segunda parte tendremos que esperar a que se publique el libro Vientos de Invierno. Hasta entonces, agradecer como siempre el apoyo de mis espadas leales de Patreon, cuyas aportaciones ayudan a que Crónicas de Poniente siga en pie. Y como sé que os gustan tanto las crónicas, no olvidéis darle a me gusta, recordad que podéis encontrarme en redes sociales y suscribíos para que sigamos creciendo.